Ah, espérate, pues. Esto acá. Listo. Listo. Ya está. ¿Quién? Vivo. Esa vez que ahí, ¿Eh? el gatito, ¿la viste? Que salió. Sí. No, Juan, Dios mío, realmente se enojó. Vivo te dije. ¿Cómo que me dijiste que no estás haciendo Sí. vivo? Dale. Esta no va acá. Vivo. ¿Esto es serio? Acá. ¿Qué haces? Vivo. ¿Qué estás haciendo vivo? Sí, pero necesito hacer un video. ¿Qué se Mira. baja? Nada. ¿Cómo Sí. No, no. Como está caliente, sí. No, ya se enfrió. No, está caliente, Juan. No, mira. Mira, mira acá están preguntando, mira. Y yo de acá. Y el otro celular está cargando. El padre nada más. Tráeme No, otro celular. ¿se escucha? No, Agustín, tráeme otro celular. ¿Este? Sí, desenchúfalo. Listo. A ver, tengo que bloquear este celular. No, Juan, Dios mío. Vamos. Agustín, salí de la luz. ¿Mm? Ay, no, no tengo luz. Después me bloquean porque no tengo luz. Bueno, a ver qué me preguntaron por acá. No se escucha. Hoy he hecho una imagen más difícil. Juan, ¿sabes? Vamos a meter la mano abajo. Más abajo, empuja por ahí, ahí. ¿Sabes cuando Sí, vuelva la email a las 5:30? me falta Sale poco. tipo a las 5:20 o 5:30. Sí, sí, ya. A ver dónde me quedo. Entonces, ¿quién es Dios verdadero? Esto lo vemos en Juan 17:3 para decirnos si Jesús, de la misma boca de Jesús, diciendo quién es el Dios verdadero. Para saber quién es el Padre, lo vemos en Juan en 17:1. Dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Al Padre. Y después dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Vemos que este Hijo recibe del Padre la potestad para dar vida. Y esto dice Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, singular, a ti, no dice nosotros, una Trinidad, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la boca de Jesús está diciendo que hay que conocer a uno. Y este lo llama Padre Jesús. Y lo llama Dios verdadero. Mm, mm, mm. Esa captura.
Qué frío. Vamos a cambiar fondo. Este sería. Bueno, Juan 17.3. Pero no se ve. A ver si no se ve por acá entonces. Sí, voy a cambiar el formato de la imagen. Pongo acá. Pongo acá. Tampoco. Bueno, se le pongo horizontal. No, otra imagen. Bueno, arriba dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, vamos por acá, y no se ve entonces, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está. Listo. Acá está el video. Acá está. 4:20. ¿Qué hay de hoy? ¿Qué es el tema de hoy? Voy a ver un video de, bueno, de un vivo que para sacar un movimiento. Hola, Sofía. Soy creyente en las escrituras, no en interpretaciones, como la Trinidad, la unicidad, o como enseñanza no bíblica. A ver qué piensa. Todavía no. Saludos. Saludos, movimiento. Mauricio, de dónde sacas esas herejías? De Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Jesucristo otra vez en Juan 17:3. Y estas cosas, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuántos dioses tienen los trinitarios? 3. ¿Cuántos dioses tiene Jesús? 1. Dice, a ti, el único Dios verdadero. No te dice que somos 3, ni 2, ni 5, ni 20. Y también vamos a buscar. A ver, estamos saliendo acá. Y otro ejemplo también que dice Jesús está en Juan 20:17. A ver qué dice Juan 20:17. 17. Dice así. Jesús le dijo, no me toques, porque aún he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuántos dioses tiene Jesús? 1. ¿Cuántos dioses dice que es nuestro? 1. A nuestro Dios y su Dios. Acá la herejía son los que predican la Trinidad, la unicidad, los testigos de Jehová, los catolicismos, los adventistas, los mormones, los que predican nuestra Dios Madre de Corea del Sur, el Islam, los que quieren judaizar, después está el diezmo, el purgatorio, el bautismo de bebés, etcétera, etcétera. Bueno, Men Martín.
Acá arriba dice. Bueno, lo leo acá yo. Estoy leyendo arriba. Si lo, a ver si le cambio el fondo otra vez. Este. Bueno, ahí está Juan 20:17. A ver, por acá. Sí se ve. Bueno, por acá arriba. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Tú tienes el Dios de Jesús? ¿Tú tienes al Dios verdadero? ¿Tú tienes una Trinidad, seguro? ¿Estás predicando que Jesús es trino? ¿Que Jesús es Dios verdadero? Esos son herejías. Esos son hermanos separados. Estas son doctrinas católicas que ni siquiera ni los apóstoles predicaron. A un Jesús Dios. A ver, lo leí, ya lo leí. Pero también dice el Padre y yo uno somos. ¿Sí? Pero no dice que yo soy Dios. A ver, uno somos. Dice así Jesús. ¿Dónde estás? Acá está. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Pero en qué son? ¿En divinidad? ¿O en propósito? ¿O en obras? Esto le responde Jesús en el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, no, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Acá no vemos Jesús diciendo yo soy Dios. Acá vemos la acusación de los fariseos diciendo que Jesús es un hombre y se hace Dios. Esto es lo que responde Jesús en este pensamiento de que creen que Él es Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tu blasfemia porque dije hijo de Dios soy. Se está diciendo Jesús que es hijo de Dios. Se está diciendo que es Dios. Lo que dicen que son Dios son los fariseos. Tú siendo hombre te haces Dios. Jesús negó eso. Dijo que Él se llamó hijo de Dios. Él dijo que las obras las ha mostrado del Padre, no son suyas. Y ahora más arriba te va a responder. En Juan 10:25. Jesús le respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿En qué? En propósito, como Jesús el enviado. Ese es el uno somos. No es que Él sea el Padre o Él sea Dios. A ver, Dios es el trino. Sí, para los católicos y para los trinitarios. Ahí mismo. Yo soy en el Padre. Dice, yo soy en el Padre. No soy el... Así es el... Ahí, allí. Amén. ¿A dónde me quedó el video? Leí. Obviamente. 3:20. Sí, si queremos subir, Robert. Acabas de abrir. Sí, sí. Órale. ¿Qué hay de hoy? ¿Qué es el tema de hoy? Voy a ver un video, un vivo, que para sacar unas partes importantes, ahí lo subo en el canal. Y después charlas con trinitarios, universitarios, testigos de Jehová, los que quieren entrar para debatir. Tú eres trinitario, ¿no? No.
Yo pensé que tú eres trinitario, hombre. Pues en acá nunca se predicó el Trinidad. ¿Y qué es lo que tú crees? Lo que predicó Jesús, que tiene un Padre, y es nuestro Padre, y es nuestro Dios, y su Dios. Parece más coherente esa postura, aunque yo soy escéptico, pero me parece más bíblica no creer en la Trinidad, porque más ni más esos dogmas se elaboran en el siglo IV y V. O sea, mira, aunque no sea creyente, pero me parece mejor la postura de subordinación, de un Dios que tiene un subordinado envía a la tierra y ese subordinado no es el mismo Dios. Eso es problema. Hola Roberto, tú no eres judío, ¿verdad? No, pero vamos por la misma línea de divulgación histórica. Sí. Ok. Sí, que me parece muy... No, yo no sé, yo lo dije, yo no soy creyente. Pero me encanta mucho estudiar el texto, a mí me encanta estudiar el texto. Claro, lo estudio de forma académica, sí. ¿Tú lo conoces al predicador David? A Roberto no. Puede ser que pensó, pero no. No, yo lo conozco, es buena gente, es tiene conocimiento al tema, a muchos temas. Al avionito que tú quieres, Trinidad, la unicidad. Sí. Yo creo en algo que se llama manifestación cristológico complejo. ¿Vegetariano entonces? No. ¿Jesús es el Padre? Jesús. Lo que pasa es que es manifestación, el mismo Padre es una manifestación bajo mi lógica. Es un poquito como el cabalismo. El Kabbalah dice que hasta el Padre es una eminencia, una manifestación. Yo voy en esa línea, a lo que presenta el texto. Cada libro individualmente presenta a Dios de una forma distinta y eso es lo que yo creo. ¿Y el Hijo qué es Dios para ti? El Hijo es Dios. Entonces eres un cabalista. No es lo mismo. ¿Pero es Dios? Es Dios, pero por eso es complejo el asunto. ¿Y cuándo crees el Hijo soy Dios? Todavía no. Muchas veces, si tú ves en Marcos, si tú ves en Juan, en Mateo, hay muchos lugares donde por la literatura es muy explícito que él se anuncia como Dios. ¿Pero en qué parte de Mateo, Lucas, Juan? ¿Podrías leer alguna parte, David? David, ¿pudieras leernos alguno de esos párrafos donde se menciona avivamiento? Por ejemplo, si tú vas a lo que yo me acuerdo, tiene tiempo que lo estudié. Si tú vas a Marcos capítulo 5 creo que es, o capítulo 6, donde él está caminando sobre el agua, la forma narrativa, la forma que se expresa el narrador a quien es Jesús, es semejante a los salmos que dice, y el Señor estaba sobre las aguas, el Señor vino siendo Yahvé. Que el hecho que el relato que Pedro caminó con él es por cercanía al Padre. O sea, la manifestación o el escenario se presenta de tal Dios caminando sobre las aguas, por tal dice yo soy, en una oración. Eso es solo uno de 14. Estoy confundido porque pues, supone que Jesucristo es el Hijo del Dios. Claro, yo entiendo tu confusión, por eso es complejo, manifestación cristológico complejo. Sí, es que está bien, pero para entenderle bien. Claro, ¿Ahí los apóstoles adoraron a Dios o vieron al Hijo de Dios caminar sobre el agua? Esa es la escritura. La escritura, como tengo la escritura de mano, yo te estoy diciendo desde mi memoria eso. ¿Te acordás? ¿Qué dijeron los apóstoles? No me acuerdo. ¿Vimos a caminar el agua? Vimos al Hijo del Hombre. Bueno, entonces un hombre, no dice que vieron a Dios caminar sobre el agua. Es que el relato del Hijo del Hombre... La figura del Hijo del Hombre, no, ahí sí que tengo que aportar. La figura del Hijo del Hombre sí se pensó, por ejemplo, escatológicamente que podía ser una figura celeste. Desde algunos grupos, sí. No siempre, porque también tenemos un profeta, también que se podría decir, profetiza y hijo de hombre, pero dentro de un marco apocalíptico, escatológico, sí podría ser una figura celeste. En ese marco. Dice Perrón. Oiga, ¿usted conoció al pastor de General y Familia? ¿No? Bajo un historiador, incluso en la portada, tú dice, es una figura divina, ¿vale? Hijo de hombre. ¿Se entiende? Cuando aplica a los profetas, obviamente, es un humano, que profetiza es un humano. Profetiza, hijo de hombre. ¿Va? Depende del contexto, estimado. ¿Pero este ser divino es Dios para ti, hijo? No, mira, ser divino no siempre es ser la divinidad. Ser divino puede incluso ser un proceso de apoteosis, de edificación. Los emperadores, por ejemplo, fueron divinos cuando partieron, algunos en tierra. Depende de los honores, depende, ¿vale? Pero nunca serían Zeus, por ejemplo. O Júpiter, si quieres llamarlo. ¿Entiendes? Es un poco complejo. Una cosa es ser divino, la otra cosa es ser la divinidad per se. Son dos procesos muy diferentes. Si, por ejemplo, un emperador parte con los dioses, es divino, porque parte con los dioses. Va a estar con los dioses. ¿Se entiende? Jesús, en los textos, es divino, pero no es Dios.
en los textos teológicos, ojo, que vale, ya tiene una carga teológica, no, eso yo no le voy a poner un juicio de valor, yo voy a hablar del texto. En el texto sí es divino. Mira, yo pensaba que era un proceso, justamente el historiador que estaba junto, me dijo, no, mira, fíjate que ya en Marco es divino, punto, se acabó. Yo voy por el otro lado, pero me ha convencido mucho su argumentación. Amén, sí, porque Cristo es ungido, y con quien lo ungió Dios, dice con poder. En Lucas 4:16 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, con poder para dar vista a los ciegos, hacer milagros y predicar el año de la del Señor. Hay que Jesús es un ser divino, pero no es Dios, como dice Pero no es Dios, no es Dios, tienes toda la razón, no es Dios. No es una divinidad. Mira, para el siglo II sí, obviamente, yo estoy hablando de los textos. Para el siglo II sí, encontramos, por ejemplo, incluso arqueología, donde Jesús es Dios, ya es Dios, pero el siglo II. Estamos hablando de arqueología. Estamos hablando, por ejemplo, el grafito de Alessandro, donde se hace una sátira de un señor crucificado con cabeza de burro. Entonces, también tenemos otra arqueología, ¿vale? Donde también se dice que Jesús es Dios. Tenemos ellos, pero ya para el siglo II, ¿no? Los textos son del siglo I. Bueno, hay partes redaccionales del siglo II en ellos, por ejemplo, en otros textos, pero en líneas generales, en los textos se ve que es un ser divino. Un mosaico, iba a decir un mosaico emitido, ojo, no sé si podía apuntar ese dato. También ese mosaico dice Jesús es Dios. Dios, ahí es Dios, Deus. Pero el siglo II, estoy hablando de arqueología. Que se encuentra en la próxima, la tabla. Hermano, Jesús fue Dios entonces. 13:20. 24, 24. Juan 1 y Juan 14. Dice que empezó Jesucristo a ser Dios en el siglo IV. No. ¿Puede demostrar eso? ¿Cuál es? 14. Dice que empezó Jesucristo a ser Dios en el siglo IV. No. ¿Me podría demostrar eso? ¿Cuál le atribuye que es el lobo emanado, encarnado? Pero no hay Dios, no hay Dios. Colosenses 2:9. En él corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Tomás, Juan 20:28. Tomás le dice Dios mío y Señor mío. Lo reconoce como Dios y Dios le dice, no, disculpame, está mintiendo. No le dice Jesús eso. Pero Entonces, dice, ¿cómo hacemos? mira, voy a hablar de los textos, que yo no soy creyente, pero vamos a respetar el texto. Eso dice, en él habita corporalmente la deidad. No me acuerdo del texto, yo no sé mucho de los textos. Toda la plenitud de la deidad. La plenitud, vale, la plenitud. ¿Y tú como ser humano tenés deidad? Mira, pero más bien el texto lo presenta como un representante de Dios. ¿Dónde dice eso? Dame el versículo que es un representante de Dios. Pero tengo mucho. Por ejemplo, cuando dice que viene a dar testimonio, dice que él no da su propio testimonio. Oye, que cierre el micrófono, señor, que no me atrevo. Dice claramente en el monte de Getsemaní, vale, usted conoce los paralelos. Dice que él no viene a hacer su voluntad, viene a hacer la voluntad de otro. Vale, ahí tiene un pasaje de subordinación. Vale, también dice, yo no doy mi testimonio porque si diera mi testimonio no es verdadero. Todo lo que hablo, todo lo que digo, viene del Padre. Pues, no es el mismo. Eso no quiere decir que no sean la misma deidad. Juan 10:30, Jesús lo que está diciendo, el que me vio a mí no al Padre, y está hablando de la misma deidad, de la misma deidad. No está hablando de lo que tú estás diciendo. Entonces tú me tienes que demostrar con versículos bíblicos que Jesucristo no es Dios. Yo te lo puedo demostrar con la Biblia. Pero un diplomático también puede representar a su país, por ejemplo. Él representa, Sí. obviamente. Pero estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un representante, un presidente, o de otra persona que... Es un mensajero, de hecho es un mensajero. Teológicamente. Claro, entonces tú definime a mí el versículo Juan 20:28, donde Tomás lo reconoce como Dios. Y Jesús no le dijo, discúlpame, no me digas Dios porque yo no soy Dios. Y Juan 1:14, definímelo, por favor. Lucas 1:43. Oye, cualquiera tendría una expresión de asombro ahí, Dios, si le Isaías 7:14, que nacerá una virgen, el Emmanuel, Dios con nosotros, está manifestando que van a ser Dios. Entonces, si tú pensás que porque un ser humano se llame Dios, es Dios, me parece a mí que estamos todos locos. Y Juan 3:16, y yo mandaré a mi hijo unigénito, eso lo manda. No, te quiero dar el versículo para que tú veas. Vale, pero vamos, yo se lo voy respondiendo. Voy a mandar a mi hijo unigénito. Unigénito significa uno en su género. Empezamos por el primero. Juan 20:28. A ver cómo lo interpretas tú. ¿Y dijo, y Tomás, el de Tomás? Exactamente. A mí el de Tomás, vale, déjeme respondiendo uno a uno. Para mí el de Tomás es una expresión de asombro. Dios mío, ¿vale? No, yo no digo que diga que Dios más una expresión de asombro, vería un fantasma, Dios se asustaría. Dame el versículo. Eso es válido. Aquí le leo el pasaje porque tiene la Juan 20:17. Dice así, mira. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y que le suma a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Pero eso lo de Acá favor Jesús no Eso no está acá diciendo Jesús no está predicando que es Dios. Acá está diciendo que no es Dios. No, pero eso está diciendo eso, Dios. Pero el texto que me está hablando de favorece a usted mismo. Me está dando un versículo. Él tiene un Es un versículo. Dios. Sigue hablando, ¿no?
Y a ver, hermano, hablar los dos a la misma vez, no lo vamos a poder entender. Le Está dice al muy hermano básico. que me interprete el tema, el versículo de Juan 20:28, y dice que Yo Tomás te se digo, compró. por eso está haciendo lo que No, te estoy hablando. No, lo está interpretando a su manera, obvio, ¿no? Porque Y si no, Tomás si yo te dice que digo, Jesús es Dios, y sí, claro. Si ese ¿por qué versículo negó en lo la reconoce como resurrección de Dios. Jesús? ¿Por qué negó la resurrección de Jesús, Tomás? El Cristo que era el Dios. No creía, y por eso el Señor le dice que toque sus manos y su costado. Entonces Jesús ahí Tomás lo reconoce que sí, es el Dios de Abraham, de Isaac Pero y de Tomás Jacob. creía que era Ahora, Dios o no creía que resucitó. ¿Qué es el texto? Si no, hermano, que está afirmando ahí, Juan 20:28, que es Dios. Y Jesús no, no Tomás se murió. está negando que Dios, Jesús o este humano resucitó. Si no viere mis ojos, no tocar los agujeros, su costado, su palma, no Por creeré. eso el Señor dice, Pero bienaventurado ¿qué iba a aquel creer que Tomás? no... ¿Que él era Dios o que había resucitado? Hermano, acá lo que interesa es lo que dice el versículo, no tuve presión. Pero Tomás está sacando una doctrina de Tomás como el evangelio. Buenas, una ¿Está negando que pregunta. No, Una pregunta, porque ¿Está negando que lo que te es estoy- la doctrina de Tomás? no, lo estás negando tú. Tú estás diciendo que No, no es Dios. Y yo acá te dice digo Juan que no lo reconoce como 20:30. Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. El Evangelio es para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no para creer que Jesús es Dios. Bueno, pero hermano, tú lo interpretaste ya el versículo de tu manera. Ahora, No, yo leí el versículo, lo que Juan explicó, no lo que Tomás dijo y lo tomó como doctrina Juan y escribió. Porque en Sí, una pero el parte versículo que dice, ¿lo reconoce? Hermano, ¿lo reconoce como Dios, sí o no, Tomás? Tomás tenía que conocer a Jesús resucitado, no que Jesús sea Dios. ¿Sí o no? Pero la expresión de Tomás. Pero esa es una expresión de Tomás, no una doctrina de Tomás. ¿Tú me estás tomando una expresión de Tomás de la doctrina? ¿Sí o no? ¿Estás negando a Jesús que es No, Dios, no, que es nuestro Dios? ¿Estás negando a Juan el escritor, que escuchó lo que escribió No, Tomás? tú estás negando, que escribió no sé, Jesús? es peor No, todavía. que estás negando a Tomás, a Jesús, estás negando a Juan. Están- Y solo te das de versículo lo que dijo Tomás como doctrina. No, tengo varios versículos para dártelo. No me pudiste contestar. No me pudiste contestar que lo que dijo Tomás, que lo reconoce como Dios, y tú me estás diciendo que se sorprendió, no dijo que era un fantasma, que lo vio y era un fantasma. No, hermano, lo está reconociendo como el Dios. Mira, ahí se subió un grito, ¿no? Y él te puede explicar el texto más que yo, porque yo lo veo un poco ambiguo. Pero bueno, Bueno, hermano, el versículo es clarito. Tomás lo está reconociendo como Pero Dios. una Ahora, pregunta. en Tito 2:3. Hermano, el versículo es clarito. Ahí está. Tomás lo está reconociendo como Pero Dios. una Ahora, pregunta. en Tito Pero me escucha. 2:3. ¿Puedes pasar la misma? ¿Se me escucha? ¿Alguien me puede decir? Sí, el texto lo dice, porque el texto lo dice. Yo no puedo decir que no lo dice el texto. Lo dice Tomás. 21:50. Dios a Jesucristo. mira, ahí se subió un grito, ¿no? Y él te puede explicar el texto más que yo, porque yo lo veo un poco ambiguo. Pero bueno, Hermano, el versículo es clarito. Tomás lo está reconociendo como Pero Dios. una Ahora, pregunta. en Tito Pero no, 2:3. ¿Puedes pasar la misma? ¿Se me escucha? ¿Alguien me puede decir? Sí, el texto lo dice, porque el texto lo dice. Yo no puedo decir que no lo dice el texto. Lo dice Tomás, no dice Jesús. Pero Jesús dice en el versículo 17, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El versículo 17. Aquí parece que se contradice, ¿no? No, es otra cosa. No se contradice para nada. Ah, no, sí se contradice. Si Porque son Jesús no dice la que suba misma a mí mismo. deidad. No. Eso te lo ha explicado claramente Juan en el capítulo 1, dice que no. Lo que está diciendo el Señor ahí es lo que Juan y el Disculpe, Fabián, en el capítulo, Juan, en el capítulo primero, en el versículo 1, te lo deja claro. No te dice que Jesús es Dios, te dice que Jesús es divino. ¿Lo leemos? No he podido reputarme Juan 20:28, no he podido No, ya te lo reputarme. sí, perdona, pero yo acabo de No he podido reputarme Perdona, Tito perdona. 2:13. Juan 20:31, pero estas cosas Pero por favor, ¿puedo hablar? ¿Me dejáis hablar, por favor? Un segundo. Este señor cita un texto que dice eso. Ahora, ¿qué significa eso en el Evangelio de Juan? Porque el Evangelio de Juan tiene un contexto de su Evangelio. Y en todo el Evangelio... Cuando yo le di Colosenses ¿Puedo 2:9, terminar, hombre? Mira, ¿me dejas hablar o me voy? Porque las cosas se explican bien. En el principio del Evangelio, el Evangelio le está dejando claro quién es Jesús, según el Evangelio de Juan. Y si Jesús, según el Evangelio de Juan, Jesús es un segundo Dios, es un Deuterotheus, que eso está en Filón de Alejandría. Es una segunda divinidad en el cielo. Hay que saber un poquito de esto, porque lo que está haciendo el prólogo de Juan que citó a este señor es un midrash que toma Génesis 1 y Proverbios 8. Yo voy a pedir que lea cuando yo termine Proverbios 8 del 22 hasta que termine. Van a ver ustedes ahí de dónde toma Juan para escribir esto. El autor del texto dice esto,
en Argen, en Jolobos cae Jolobos, en Protofeos cae Feos, en Jolobos. Dice lo siguiente: en principio existía el Logos, y el Logo se orientaba a Dios, y el Logo era divino. Esa es una buena traducción. No te está diciendo que el Logo es Dios. De eso no viene ni el artículo. Hermano, Es algo que se conoce como, es un texto, déjame un segundo, es un texto anarfrens, en inglés o anartrico, es decir, sin artículo. Hay que entender bien esto. Cuando tú lees esto, se conoce como binitarismo. Es decir, cuando el asunto es que te estás hablando sin Biblia, eso para la te estoy leyendo la Biblia, lo que pasa es que estoy ordenando una... No, yo estoy leyendo el texto en griego. ¿Qué significa? Hablamos todos, hermano. Perdón, no, que me estás mintiendo, no estoy leyendo la Biblia. Interpretan bien los versículos bíblicos, no lo interpretan a su manera. No, te lo está diciendo desde el griego. Tomás se sorprendió en un fantasma. Eso no lo dice la Biblia. Ahora, le di Tito 2.13, le doy Isaías 9.6. Y son versículos bíblicos donde se demuestra que Jesucristo es Dios. Le digo Colosenses 9. Bueno, hay que empezar con Colosenses, pero quédate con uno. La Biblia se contradice, ¿no? Quédate con uno. No se contradice. ¿Dónde se contradice la Biblia? ¿En qué se contradice la Biblia? En un montón de cosas. Te digo una a la Te quiero figura. manifestar que no tenés ningún conocimiento básico de la Biblia, porque se está diciendo que la Biblia se contradice y Te voy a dar un es ejemplo. mentiroso. Te voy a dar un ejemplo, ¿vale? Y está haciendo mentiroso a Jesús. Te doy un ejemplo. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Pregunta. En Éxodo 3 se dice que Dios no se presentó con su nombre Yahvé, con el tetragramatón a los patriarcas. Sin embargo, ustedes y los patriarcas conocen el nombre de Yahvé. ¿Es o no es una contradicción? ¿Quién mató? Porque son palabras tuyas, No, pero usted no sabe de Biblia. Pero si vos no me lees la Biblia, si vos me estás hablando por palabras tuyas, yo no sé si me estás diciendo algo que es cierto. Hombre, pero si usted me Yo estoy hablando de los versículos bíblicos que los versículos si usted a mí me acusa de no saber de Biblia, yo supongo que usted sabe de Biblia de memoria. Vete a eso. Pero no, tienes que leerlo tú, porque tú tienes que tener Vale, yo te lo voy la a- prueba. Tienes que dar la prueba. ¿Cuál es la contradicción? A ver, lo examinamos. Déjalo dar la prueba. Venga. ¿Cuál era eso? Antes que vayas ahí, déjame preguntarle una pregunta. ¿Por qué tú eres unicitario? No, pero me ha dicho mentiroso y lo voy a refutar de una manera que le voy a dar temblando ahora. Temblando. Por ejemplo, ¿quién mató? Estás haciendo mal porque ¿sabes lo que pasa? No me contestaste los versículos que te acabo de dar. Sí, te he contestado. Interpretación. No, señor, escucha, pero es que no lo escucha. Puede ser muy linda tu oratoria, pero no es bíblica. Escucha, señor. Yo le he leído la Biblia hasta en griego. Yo le he leído la Biblia hasta en griego. Usted salta continuamente de pasaje. Usted cita a Juan, que eres el Juan. No, Eso le demostré. Le vas a decir, le un versículo. es imposible. Eso te puede dar una idea. Eso te da una idea. No, yo me dejo hablar ahora. Usted habla tranquilo. Salió corriendo. Bueno, lo voy a explicar. Lo que hace los apologistas baratos es meter muchos textos y mezclar. Si te quedas con Juan, tienes que intentar entender de qué va el Evangelio de Juan. ¿Vale? El Evangelio de Juan es un texto divinitario, donde Jesús es una, es una emanación de la divinidad principal. Por eso el verbo, el logo, está orientado a la divinidad. Y así se tiene que entender el texto. Cuando tú lo lees sin entender la teología del autor, lees, oh Dios mío, y está entendiendo que le está llamando Dios. Porque se dice el texto, ciertamente eso dice el texto, eso no se puede negar, el texto lo dice. Lo que pasa es que el texto, pasaje siguiente anterior, justo 3 pasajes anteriores, dice, subo a mi Dios que es vuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se entiende mejor? ¿Cómo esto fluye mejor? Entendiendo la teología del autor, porque para Juan Jesús es una divinidad, claro que sí, pero no es la divinidad. Este es el punto. Y cuando dije yo que la Biblia se contradecía, ese señor se fue corriendo, pero eso es algo tan sencillo como yo pregunto aquí, ¿quién mató a Goliat? ¿Quién mató a Goliat? A ver, 29.50. David. No, hay un texto que dice que es el Hanán. ¿A qué Goliat mató Hanán? A Goliat de Gat. Bueno, eso te Goliat. ¿Sí? ¿Cuántos Goliat hay en la Biblia? Varios. ¿Tú dices esto? ¿Cómo lo mató Dios? ¿Con el texto? Fíjate lo que tiene decir. El primero de Samuel es David. Después el autor de Crónicas corrige y dice que es el hermano. Fíjate lo que... Dice en 1 Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un palid latín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre los filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y en 1 Samuel 21:9 dice, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, el que venciste en el valle de Ela, está aquí envuelto en un velo detrás de Efoy, y si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otro sino ese. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y en 1 Samuel dice 10, el cual consultó por el Jehová, le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo.
tenemos a Goliat, Gaetea, hermano, y Goliat. No, amigo, te estás confundiendo. El geteo es... ¿Hay dos Goliat o no? No, es ¿Hay uno. dos? Es uno. ¿Hay dos Goliat? Bueno, ¿de dónde es el geteo? ¿De dónde? No, es uno. ¿De dónde es el geteo? De los filisteos. A ver. ¿De dónde es? ¿Los geteos dónde son? De Belén. Hijo de Jared Erim. Dice. A ver. ¿De dónde son los geteos? De los filisteos. ¿De qué ciudad son los geteos? Bueno, ahí van los filisteos, te dije. De Gad, amigo. ¿Pero cuántos Goliat hay? Uno, dos. Uno. ¿Cuántos Goliat mató David? Uno, dos. A ver, amigo, ¿cómo si yo te digo? A ver cómo te digo. ¿Cuántos Goliat mató David? David mató a un Goliat. Y otra tradición, otra tradición dice que fue el Hanán. Y después Bueno, ¿cuántos Goliat mató? Oye, pero ¿te escuchas, caballero? Pero vos me estás respondiendo que hay un solo Goliat. Pero usted te está diciendo que uno mató a David. Pero y otro me mató a parece que David. Pero son dos tradiciones diferentes, porque son dos tradiciones. Una tradición a Shaka, a David, que asesinó 4:30. y otra tradición lo saca a el Hanán. Y esto es tan evidente que el autor de Crónica corrige esto diciendo que en realidad el Hanán mató a un hermano de Goliat. ¿Se llamaba Goliat o no? Hay varias testigos que te explican que Goliat es uno nada más. Ah, de hecho, leo. Goliat son uno nada más, amigo. Hay un solo Goliat. Dice así. ¿Y quién es Goliat de Gat? El geteo. Que es lo mismo que Goliat que mató a David, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Goliat que mató a David, dice. Estimado, mira, te lo digo más simple. Lo que te quiere decir el historiador es que tenemos variantes, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Samuel, Crónica, que no están iguales, ¿vale? Son dos narrativas, incluso otro corrige esto. Vale, porque no pueden haber más Goliat, porque son geteos, vienen de ciudades filisteas. Ese es el punto. Al parecer, ¿Son gigantes o no gigantes? Dice esto. claro, al parecer no queda claro qué es lo que vivió el Hanán o David. Otro dice que el hermano. Entonces, esas son las variantes textuales. ¿Por qué? Porque hay otras. Claro, ¿usted entiende cómo se conformó el Pentateuco y eso? Y la Torá y el Tanaj y eso. Mira, te voy a explicar una cosa, caballero, te voy a explicar una cosa. Bueno, acá te voy a explicar una cosa. Acá vemos que hay varias guerras. Uno está tomando una sola guerra para decir que David mató a un solo Goliat. No, amigo, Puede ser mira, otra guerra. mira, No, mira, no. mira, amigo, mira, escúchame, dame un momentito. ¿Pero hubo una guerra o hubo muchas Pero guerras? que no me cambie el argumento. Un texto Pero el texto dice- está diciendo que hubo guerra o hubo muchas guerras. ¿Cuántas guerras hubo pero, plantea? pero que puede haber Entonces, 400 ¿cómo? guerras, pero supongo Bueno, en esas 400 guerras hubo otro Goliat y el hermano de Goliat. Entonces no me puede decir, ay no, porque solo hubo una guerra. Pero, estimado, ¿lo bajaste? ¿Lo bajaste? Porque está mintiendo el texto. estimado, Porque si él no acepta que hubo muchas guerras y me estás tomando una guerra para decir que solo mataron en una sola guerra y en esa guerra se cumplió todo el imperio de los filisteos y me estás negando otros textos donde están hablando que hago otra guerra y otra guerra donde mataron a otro Goliat, otra guerra donde mataron a Goliat, David. Entonces, ¿dónde está la historia? ¿Estás de gusto? ¿Me estás negando las historias? ¿Me estás negando las escrituras? Para decir que hubo solamente una guerra, para decir que solo mataron a un solo Goliat. Cuando el texto te está hablando que mataron, David mató a un Goliat y después en otra guerra mataron a otro Goliat. El texto te está diciendo así. Pero no mira que hay que pensar lo que dice el texto y poner. No te han hablado de más Goliat. No te han hablado de El más texto te está Goliat. diciendo que hay un Goliat. Entonces tiene este paradigma de decir quiere codo. No te han estado hablando que hay más Goliat. Es un Goliat. Pero no queda claro que lo mató. No entiendes. No, estimado, usted está diciendo que David mató a un Goliat. Después paradigma, Goliat. No entiendes nada. ¿Sí o no? Te están explicando que hay un solo Goliat, pero no queda claro si fue el Hanán o fue David. Tenemos más Te textos. estoy explicando que David mató a un Goliat. En otro texto dice en otra guerra mataron a otro Goliat. ¿Sí o no? Estás negando el texto. Acá lo que vienen a negar texto, inventar lo que no dice el texto y negar las escrituras, se van abajo. A ver, leer lo que dice el texto. A ver. Segundo de Samuel 21, a ver, espera. Segundo de Samuel 21, 19. A ver. Dice así. 18. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. ¿Hubo guerra después de los filisteos? Me dice, no, una sola guerra y se acabó la guerra. No, sí, puede haber que hubo 400 guerras. Acá no se viene a inventar texto, acá no se viene a negar las escrituras. Acá viene a aceptar lo que dice la escritura, a entender las escrituras. No, porque yo creo que solo hubo un gigante. ¿En qué mente está pensar lo que se imagina la persona que no dice el texto? Si te está diciendo que hubo otra guerra, el texto está diciendo que hubo otra guerra, no hubo una sola guerra de los filisteos. Ah, no, y después, puede haber que hubo 400, a mí no me importa esas 400 guerras. Vamos a negar las escrituras para poner una historiadora, gramática, cosas que no dice el texto, para inventar cosas que no dice el texto, para decir que solo hubo un gigante en toda la vida. ¿Qué hacemos con esto, lo que mataron, los que salieron de Egipto? ¿También no eran gigantes? ¿Qué hacemos con los reyes que tenían las camas de 4 codos de largo? ¿No eran gigantes? Solo Goliat era el único gigante entre los hijos de los ángeles. Solo hubo un solo gigante y este era Goliat. Dice así, segundo de Samuel 21, 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Simacai Usataiti mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Entonces hubo más gigantes. ¿Me están diciendo que solo hubo unos gigantes? ¿Cómo está que dice que hubo descendientes de gigantes? Hubo gigantes. ¿A qué vamos a creer? ¿A lo que dice el texto o lo que inventa la gente del texto? Para decir que solo Goliat era un gigante. Después dice,
Hubo otra vez guerra en Job contra los filisteos, el cual el Hanat, hijo de Jare o Regim de Belén, mató a Goliat. Gateo, no, si Goliat ya murió, cuando David era el sirviente de... cuando Saúl era el rey. ¿Cómo tuvo otra guerra? ¿Y otra vez Goliat ahí vivo? ¿Lo revivieron? No, es otra persona llamada Goliat. Como Goliat fuera, como si Jesús fuera el único nombre en la Biblia. No existieran otro Jesús. Como si Miriam fuera la única Miriam en la Biblia. No existieran otras Miriam. O José. Dice así, a ver, ¿a dónde quedé? Mató a Goliat, a ver, no, hubo otra vez guerra en Job contra los filisteos, el cual el Hanat, hijo de Had o Regim de Belén, mató a Goliat Gateo, él hasta de cuya lanza era como de rodillo de un telar. ¿Cuánto mide el telar? ¿3 metros? ¿O 9 metros? ¿Qué puede levantar una lanza de 9 metros? ¿Un enanito de 1 metro? Después dice, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. 24 por todos, también era descendiente de los gigantes, o otro gigante que encontramos, pero no, según lo que yo solo había un gigante, me voy a quedar con eso, que solo había un gigante en toda la historia de los judíos. Acá no estamos para inventar cosas, se acaban a creer que solo había un gigante, y ese único gigante solo lo mató David, y después no había más gigantes, y en los filisteos te está diciendo que en la guerra habían otro gigante, otro descendiente gigante. O sea, en serio. 40-28. 28. ¿De qué se trata esto? Ahí dice, las doctrinas falsas enseñan Trinidad, unicidad, catolicismo, adventismo, mormón, Dios Madre, Islam, judaizar, diezmo, purgatorio, bautismo de bebé, etc. La que predicó Jesús en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en Juan 20:17 dice Jesús, en la resurrección subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Jesús tiene Dios, estando en cuerpo y en cuerpo resucitado y en el cielo. No, acá no se predica que la Trinidad, que Jesús es Dios, un Dios todopoderoso, porque tiene un Dios, no lo sabe todo. Y tampoco la unicidad, porque Él tiene un Padre en que va a subir. Es el mismo gigante. Cierra la puerta. Sí. En el filisteo un solo gigante. Ah, ¿qué? Cierra la puerta. Sí. 41:15. ¿Cuál es el contexto que acabo de entrar? Es el... Que solamente había en el filisteo un solo gigante. Ah, que ha visto, ahí se pone es Jesús Dios verdadero, por eso a mí Ah, el texto de la imagen, sí. ya llegó tarde. Bueno. Tengo una pregunta, por favor. Sí. Que yo no soy cristiano. ¿Le puedo preguntar? Sí. Vale, que ¿ha visto el contexto Jesús es Dios? ¿Que crees que es Dios, no? ¿No? Ah, vale, por eso. ¿Cómo crees de Jesús? Es un hombre ungido. Dice en el Evangelio de Juan, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Dios Juan posar el Espíritu Santo sobre Jesús. Y después en Lucas 4:16 dice así Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dice que Dios, el Señor, el Dios, ungió a este Jesús. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, a predicar el año de la gloria del Señor y sanar a los enfermos. Estos milagros lo hizo cuando tuvo el Espíritu del Señor. Como profeta, ¿no? Sí. Pues el Espíritu del Señor me... Claro, como dijo en Juan 17:3, que en esta vida eterna que conozcan a ti el Dios verdadero, al Padre y a Jesucristo que ha anunciado. Sí. O bien, porque muchos cristianos dicen que es Dios, es lo mismo, es el Padre, y eso no me cuadra, no lo entiendo, como lo creen ellos. Este es uno, la Trinidad es. ¿No lo puedes explicar? Ah, ¿qué te explica la Trinidad? Que no sé cómo, que no saben cómo lo explica, cómo lo creen. Porque hay muchos sitios, ya digo, la Biblia, bueno, no estoy sabio mucho, pero que ya digo en
en el idioma original, en muchos sitios se pone que era mensajero, que era hombre, que era humano, que era enviado el Padre, que él no podía hacer nada solo, que con el poder del Padre levanta a los muertos por el poder de Dios, de los ciegos por el poder. Él solo no puede hacer nada. Y dice no es su voluntad, sino la voluntad del Padre. Esto todo significa que no es Dios. Digo yo. Sí. Lo que pasa es que no han creído en lo que Dios mismo dijo desde el cielo, lo que Él es un hijo amado en quien tiene complacencia. Por eso que no lo ¿Cuándo lo creen. dijo? ¿En el Nuevo Testamento o en el Viejo Testamento? En el Nuevo Testamento, porque en el Viejo Testamento Jesús no había sido engendrado, hermano. Entonces no eran Dios. Dios es Dios. Obviamente Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Engendrado por el Espíritu Santo. Ya, pero hijo de Dios, perdona que te corto, hijo de Dios no lo diga solo para Jesús, lo diga para mucha gente, para los apóstoles, para nosotros, cuando dijo que voy a subir a mi Padre, vuestro Padre, un Dios es vuestro Dios. Hermano, porque el creer en Él como el Hijo de Dios nos hace a nosotros también hijos de Dios. Por la fe de creer. Entonces somos iguales. Cuando cambia la idioma de los serbios, ellos cuando hablan del Padre, no significa que es Padre como nosotros tenemos padres biológicos. Eso Claro, es como el el biológico. El Espíritu Santo lo engendró. En virgen. Bueno, tengo una pregunta para ti. Tú eres cristiano, ¿no? Cristiana, ¿no? Sí, dígame cuál es la pregunta. Cuando estaba la María, que se llama Paz con ella, cuando estaba embarazada, ¿ella sabía que lo que tiene a la barriga es Dios? 45, 30, 45, 44. No, ella sabía que era el Hijo de Dios. Y eso fue lo que le dijo el ángel cuando se anunció. Pero no, eso dice afuera. Nadie está diciendo la palabra Dios. Dios tiene eternidad. No puede ser que Dios no puede entrar a una barriga. Y sale, tú Por eso, eres madre, tú eres madre. hermano, por eso mismo le estoy diciendo, no fue Dios el que entró en ella. No, Dios fue el que concibiera. Y ella concibió el Espíritu Santo de Dios y tuvo un hijo, el cual es Jesús de Nazaret. El Hijo del Dios Altísimo. Entonces tú dices que Dios es el marido de María, ¿cómo? No, hermano, ella es la escogida para traer a Cristo al mundo como carne para poder pagar por nuestros pecados y delitos, siendo hombre igual que nosotros. Eso es lo que está escrito. Ya, pero Jesús dejó en la Biblia en muchos sitios. Hablaba de David, que era hijo también. Habla de nosotros, también todo el mundo que somos hijos de Dios. ¿Cómo explicas eso? Que no es la única de la Biblia que se pone, te va a ayudar Hermano, la palabra de Dios dice que Jesús nos constituye a nosotros hijos de Dios por haber creído en Él como el Hijo de Dios. Pero tú crees que somos también hijos de Dios, ¿o no? Por medio de la fe en Cristo Jesús, sí. Claro que lo dejo Jesús, entonces yo no tengo que creer a ti o a Jesús, porque en la Biblia somos hijos de Dios igual todos. Tienes que creer en Pero eso no porque somos hijos la biológicos. verdad. No, nosotros no somos hijos biológicos, no. Jesús, nosotros somos creación de Dios. Vale, claro. Él es engendrado. Él es el único hijo biológico, el único hijo engendrado. Entendemos, vale, que nosotros lo malo entendemos hijos de tres maneras. Hay hijos biológicos, cuando casa un hombre con una mujer, nace hijos, eso es la primera. Hay otro hijo, por ejemplo, si tú no tienes hijos y adoptas un hijo, que también se llama tu hijo. Esto la segunda. Hay tercera, tú eres mayor o pequeño, no es tu hijo, pero le llamas hijo. De repente, él te llama, o vas al cura, le llamas padre, que no es tu padre, de repente, como le llamas tú. ¿De cuál de estos tres Dios, Jesús, hijo de Dios? ¿De cuál? O hay otra cosa que no lo sé yo, me lo dice. Date un el versículo bíblico para que lo entienda. Te lo estoy buscando, hermano. Si tienes la Biblia allí. Yo no tengo en el móvil, pero si voy a meterme en la Biblia, se va a cortar el live. Bueno, mira lo que dice Efesios 1, para que lo puedas entender según las Escrituras, porque lo escrito está de la verdad, ¿verdad? Efesios 1, ya te lo busco. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros hemos sido adoptados por Dios mediante su Hijo Jesucristo como hijos suyos. Es lo que está escrito. Vale. Ya, pero te ha dicho que hay mucho, la palabra hijo lo dice a muchas personas, no solo a Jesús. Ya sabes por qué se le dice hijo, mediante la fe en Jesucristo, te lo acabo de leer. La verdad es que no se fue. ¿Qué tal? 49, 58. 58. Ahí está Nelson. Su nombre, aquel Otra que haya Nelson está por ahí. será llamado hijo de Dios. Los que creemos en eso, hijo de Dios. Saludos a todos, hermano Mario, a todos, hermano
Mohamed a la sierva. Mira, David solamente subí por el tema del comentario que se dio anteriormente. En Sefaria.org dice: nuevamente hubo combates con los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat. No sé si te habías dado cuenta de eso. Dice, según Rashi, dice: Lahmi, el hermano de Goliat hitita, y el bastón de su lanza eran tan gruesos como una viga de tejedor, como el palo redondo alrededor del cual envuelve la tierra en la extremidad de tejer. Jonathan tradujo ese versículo en Samuel. Sí, solamente quería acotar eso, dice que era hermano de Goliat. Lahmi, hermano de Goliat. Porque en el texto dice Goliat, que mataron a dos Goliat, pero es hermano de Goliat. Ahora en 2 Samuel 21:19, fíjate lo que dice. Ok. Nuevamente hubo combates con los filisteos en Gob, y el Hanán, hijo de Jair, Oregimi, mató a Goliat hitita, cuya lanza tenía un eje como la barra de un tejedor. A ver, veamos qué es lo que dicen los comentarios. ¿Era otro Goliat ese, no? El hijo de Yari, cuya familia de tejedores... No, Harry mató. No, estoy leyendo. Te lo voy a buscar y luego te comento. Vale, ahí no sé qué está hablando la chica, no sé. Yo sé la respuesta, pero luego la comento yo también. Quería hacer una pregunta, predicador. 52, 32. 52. 32. Sí, te está comentando acá. Te escucho. Sí, a la señorita que estaba hablando, diciendo de que se estaba refiriendo al pacto renovado en San Juan capítulo 1:12, a lo que a los constituyó hijos. Yo quiero que me busque un capítulo y un versículo, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que alguna vez Kadosh Baruj Hu, el Eterno, le haya llamado hijo a los gentiles. Sí. ¿Lo leo? A ver si lo encontré. Un segundo. Y recordó la tercera guerra, esto lo dice Rashi. Y recordó la tercera guerra después de ella, y fue que en el mismo lugar que llamó Gob, el Hanán Ben Yari golpeó a Arjim, y él era un héroe entre los héroes de David que tenían su apartamento en Arjim. Y mató al otro gigante. La verdad de esta historia recordada y explicada en Crónicas, el nombre del Señor. Dijo allí: y el Hanán Ben Yar mató a mi hermano Galit, el Gitita. Y aquí entonces interpretó que no mató a Galit, sino a su hermano, y que su nombre era Lahmi. Y si es así, lo que Beit Hanachmi, el hermano de Galit, dijo, que estoy leyendo la celular, dijo aquí es como si dijera Beit Alachmi, hermano de Galit, y el rabino Jonah ya escribió que los usos de la casa que viene sobre el pegamento, como si es 1:2, comienza la palabra de Dios, que no sé cómo se... Eso, Alachmi, que era su nombre, que dice que interpretaba como Alachmi, que era su nombre. ¿Era otro gigante, sí o no? Sí, era otro. ¿Cómo le llamaban? Resucitado. Le volvieron a poner la cabeza a Goliat. Ya se volvió la cabeza, le volvió a resucitar. Por eso, ¿por qué mataron tal vez otro gigante? Era el único gigante que había en los filisteos, piensa. Hasta aquí hay 3. Sí, o más. Sí, hay un montón. Después hay otro que leí que hay un montón. Otro descendiente de gigante. Era eso. A ver, creo que... ¿Qué pasa acá? Listo, Jair, hable. Ahí se pone eso. Yo estaba preguntando sobre eso. De que las personas que hoy en día creen de que el Eterno haya llamado hijo a los gentiles. No hay ningún capítulo ni un versículo. A ver qué pasa acá. Donde se refiere. Bueno, acá primero. ¿Cuántos comentarios? No te lo leí. No te lo leí. Caminando hacia la verdad. Israel Copa. Pueblo mío, los que guían, te enseñan, tuercen el camino. No se deje engañar por los falsos obreros, falsa medicina. Todos esos falsos obreros recibirán mayor condenación. Profeta de Bar, charlatán, hijo de... Tengan fe en la palabra de Dios, temor de no, y busquen la justicia de Dios. La ira de Dios está cerca sobre esta generación inocua. Busquen el juicio de Dios para
¿Qué pasa, Israel? ¿Eres unicitario? ¿Eres discípulo de John Montero? ¿De Gigi Ávila, que está profetizando ya? Jesús no vino a los gentiles, los apóstoles jamás escribieron en griego. Ahí está Benjamín. ¿Mm? BH15. No. Que a los gentiles el Eterno les haya llamado hijos. La mala traducción y la mala interpretación que se dan en San Juan capítulo 1:12 dice que a los que creen en su nombre serán llamados hijos de Dios. Eso no está diciendo el contexto exactamente, porque esa carta está dirigida para los de la diáspora, para los que están dispersados en las naciones. Por eso me extraña estar escuchando eso. Oh, claro, Oscar, ¿estás ahí? Hola, hola. Buenas. Disculpa una pregunta con lo que estaba hablando el caballero. Ahí decía, con San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eso no se está refiriendo a los gentiles entonces? ¿O a aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador no se está refiriendo? ¿O cómo? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice que a Israel se le llamó hijo primogénito. A Israel. Pero dentro en el Antiguo, como tanto en el Nuevo, como ustedes le llaman el Nuevo Testamento, no sale ningún capítulo, ningún escritor que haya narrado o escrito que a los gentiles se le haya llamado hijo. Yo quiero saber dónde está eso, porque esa es una mala interpretación. Mi pregunta, y entonces los gentiles ¿pueden ser hijos de Dios o no pueden ser? ¿O pueden ser parte del pueblo de Dios o no pueden ser? Bueno, los gentiles, para poder ser parte del pueblo, tienen que hacer tres cosas. Eso está establecido. Tienen que guardar los mandamientos, hacerse la primilá y hacer tevilá. Es sumergirse en agua, hacerse la circuncisión y guardar los mandamientos. ¿Y qué opinas con lo que dice Romanos capítulo 6 acerca de la gracia y la ley? Con lo que habla Pablo. A ver, la gracia. ¿Tú piensas que la gracia la trajo Mashiach? La gracia, Dios la dio la gracia. No, yo la pregunta sencilla. ¿Tú crees que Mashiach trajo la gracia? ¿O Mesías, el Cristo que trajo la gracia? Sí. Ok, vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 8. Vamos a leerlo. Vamos a ver si es cierto que trajo la gracia. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 6, versículo 8. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. 6, 8. Aquí está. Dice, pero Noé encontró gracia ante los ojos del Eterno. ¿Quién halló gracia? Noé, ante los ojos del Eterno. Entonces la gracia no la trajo él. La gracia ya existía. Entonces, si la gracia estaba desde el principio, desde la creación de la primera generación, entonces quiere decir que la gracia no es absoluta, no es única, no es esencial, solo para un determinado tiempo. No, la gracia ya existía. La gracia ya existía. Se dice que Noé halló gracia de Dios. Entonces ¿tú eres israelita? Soy judío, soy de la casa de Efraín. Tu nacimiento, o sea, nacido judío eres. Sí, soy de esa mi familia, mi abuelo, mi padre, judío. A la pregunta para los judíos, si quieres, se puede, por favor. Bueno. Para mí es judío, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de escritura. No, para que le explicas lo que significa padre, como el padre para el idioma judío, ¿qué prefieren cuando llaman a Dios padre? ¿Qué prefieren? ¿Qué? A 5. ¿O cómo llaman a Dios en el idioma arameo, por favor? ¿Sabes algo? No, Información. 52. Mentiste jamás. Dale. Mentiste. Dale, bebé. Me cuesta entenderte un poco tu dialecto. Te ha dicho cómo llaman los judíos en el idioma de Jesús. Que sea la paz con él. Él hablaba arameo de hebreo, ¿no? ¿Cómo llaman a Dios? Por ejemplo, en español, Dios le llaman Dios. En inglés le llaman God. En árabe, Allah.
¿Cómo llaman en hebreo aramio? Para que entendemos. Sí, esos son títulos. Hashem, Adonai, Yud-Hei, Vah-Hei. ¿En aramio? ¿En aramio Dios cómo se llama? Una luz. En Arabia. No, aramio, la idioma de lo que hablaba Jesús. Él habla de hebreo y habla de arameo. Aramio, ¿cómo llaman? ¿Cómo dice la palabra Dios en aramio? Si le traducimos de español a aramio. Dios, ¿cómo lo traducimos a aramio? Si te lo explico, usted lo puede hacer. Yo lo estuve escuchando. Digo, a lo mejor tú sabes, no informo. No se puede decir ese nombre sagrado. No, que ese hombre lo puede buscar también, que le llama Alá. Bueno, para ti, tú le dices Alá. Para mí, no para mí. Que tú me has dicho que eres jodido, digo, a lo mejor tú hablas aramio, por eso te pregunto nada más. Yo no voy a caer ya. Es para informar nada más. Yo soy árabe, la verdad. ¿Tú eres árabe? ¿Eh? ¿Eres Arabia? ¿De Arabia? Sí, mi idioma original es árabe. Sí. ¿Tú quieres que le diga yo a ellos? Yo te voy a decir, y luego lo buscas y me corriges. Se llama Allah. Los árabes le llaman Allah. Él, cuando saluda a Jesús, los judíos hasta ahora, cuando saludan, dicen Shalom, Shalom Aleikum. Si le traduces en español, que sea la paz contigo, que sea la salud de los apóstoles, de la María, que sea la paz con ella, y de Jesucristo, y de Moisés, y de todos los profetas. Digo yo, si estoy equivocado, me lo dices. Pero nosotros no le llamamos Alá. Allah. Bueno, Allah, lo mismo. ¿Cómo saludan? Shalom, Uraham. Tú traduces Shalom a español. ¿Qué significa Shalom? Paz, hola. Paz contigo. Aleikum, paz contigo. Entonces, los judíos y los musulmanes siguen a la salud de Jesús. No dicen buenas tardes, ni buenas noches, ni dicen Shalom. Lo puedes decir en los momentos buenos y los malos. Tú fíjate, si tú vas, por ejemplo, estás enfadado con tu mujer, tienes algún problema, sales de la casa, te pide a tu vecino y te diga buenos días y tú estás cabreado. Pero si te llega la paz contigo, te sale buenos momentos y malos momentos. Nosotros decimos que Jesús era musulmán, lo seguimos. La salud hace la cuarentena de Ramadán, desayuno, cuando reza pone la cara al suelo, el día 8 se pone la Biblia, la cortaron eso, como se llama la operación de los varones, el Juan Bautista también el día 8, nosotros lo hacemos, los judíos lo hacen, menos los cristianos o los ateos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Sí. Sí, ¿no? Oh, vale, gracias. Estamos peleando, Jesús es nuestro, vosotros dicen vuestro, cada uno, pero que esa es la información que tengo, ¿no? No abre nadie. El Juan 17:1, que se pone muy claro, en esa día interna que te conozcan a ti, el Dios verdadero, prefiere al Padre y Jesucristo que has enviado. Eso para nosotros, yo creo esa palabra, que el Dios verdadero no es persona, que él mismo no sabe qué es, cómo es. Nació con milagro, como nació Adán sin padre y sin madre, y nació la Eva con padre y sin madre, y nació Jesús con madre y sin padre. Son milagros, nada que ver que meter hijo, trabajado, no sea casado con María, con Dios. Digo, hace un milagro y ya está. ¿Pero quién es el último profeta? ¿Jesús o Alá? ¿O no? Sí, Muhammad. Muhammad, sí, Muhammad, sí. ¿Y quién predicó sobre Muhammad? ¿No te escucho bien? ¿Quién predicó sobre Muhammad? ¿Cómo quién predicó? Sí, así que es profeta. ¿Que Muhammad es profeta? Sí, pero ¿quién lo constituyó profeta él? ¿Tú has leído el Corán o no? No. Pues yo también leo el Corán. Como yo no soy cristiano, ya leo la Biblia. Y para saber, para que luego... que el Corán habla muy bien, mejor que la Biblia de Jesús. Por eso los musulmanes le rechazan. La Biblia habla mal de la María. La María en la Biblia tenía un novio, se llama José el Carpintero. La María era virgen, nunca tenía compañero ni nada. El Corán se pone que era una mujer muy sana. Y hasta su casa, con su familia, tenía un sitio cerrado y siempre adoraba. Por eso la prefiero Dios de la mejor madre, la mejor mujer del mundo, para que tenga ese hijo sano, como profeta. Pero la Biblia le pone que tenía un novio, que Dios la robó, su mujer, así, ¿no? Tú has leído la Biblia, ¿no? Sí. ¿Pero es hijo de David, Jesús, o hijo del Espíritu Santo? No, hablo de María. María tenía un María se llama José. Que tenía un ¿Pero hijo de Jesús es hijo de José o del Espíritu Santo para ti? No digo que es Jesús, pero fíjate. Yo no hablo de... No, pero la Biblia que dice que Jesús es hijo de José. No, Jesús hijo de... No dice de José, pero dice que tenía novio, se llama José Carpintero. Y que... ¿La mujer de quién era María? ¿De José o del Espíritu Santo?
Pero tú cuando te digo novia, ¿qué significa novia? Pareja. Claro, era su pareja. Para ti como mujer, ¿qué Y significa? viene el ángel a José y le dice que el Dios lo quiere tu mujer o tu pareja. Pero ¿qué mujer? ¿Se pone eso o no se pone? ¿Pero qué mujer? A la María, que se la paz con ella. ¿Pero qué María? ¿La mujer de quién es? ¿Del Espíritu Santo o de José? No, que la novia, la pareja de José, el carpintero. Él entiende, vos no le estás entendiendo, yo sí le estoy entendiendo que él sí cree que José es el novio. Pero se pone Pero la está diciendo que la Biblia dice que María metió los cuernos a José. Yo no creo que tenía novio ni nada, pero la Biblia que le pone, por eso lo rechazamos nosotros. Para nosotros nunca la ha tocado ni un pelo a la María, nadie. Ni tenía compañero, ni tenía novio. María siempre virgen, como los católicos. A la Nelson te vi por ahí. A ver qué me quedó. Pero ahí entendí que los musulmanes creen como los católicos que María siempre es virgen. Sí, te dije el otro día cuando... No, en el mismo vivo, después seguro que vas a escuchar. Bueno, a ver qué más había. Los musulmanes creen el nacimiento milagroso de una virgen. El pobre cachudo de José. Eso creen ellos. Hay que aclarar la verdad, hermano. Pero igual, ni leyendo las escrituras, ni... Bueno, después le va a estar el video ahí. Va a aceptar que José es el padre de Jesús. Que José conoció a María. Como los católicos hacen. Lo tenía muy sano. Tú lees el Corán, vas a ver, hay un capítulo que se llama María, entero. Hay otro capítulo que se llama Familia de Emran, de sus padres, que habla muy bien, pero la Biblia le pone que tenía novio y que el Dios quería a la María. Estas cosas nosotros lo rechazamos. ¿Entiendes? Nada más. Y con mucho respeto a los hermanos cristianos, que no lo quiero criticar ni nada, pero que te he dicho, estamos hablando para informar. No, pero entonces, ¿quién es el padre de Jesús? Jesús no tiene padre, eso es lo que te digo, es un milagro. Pero entonces, ¿quién es el padre de Jesús? ¿Quién es el padre de Adán? Te dije que yo está llegando la pintura de Mario. No, claro, es milagro, viene como milagro. Que Dios puede... Entonces, cuando dice que José conoció a María, ¿eso es mentira? Cuando dice que Jesús del linaje de David también es mentira. Vale, vamos, si tú sabes bien de la Biblia, ¿no? Que te digo, pero... La Torah dice que va a venir un descendiente del linaje de David, ¿sí o no? Como el último Mesías. Cuando Jesús que se la paz con él en la Biblia, desde la Biblia, cuando está pequeño y la perdió, ¿no? ¿Sabes la historia esa, más o menos? ¿Estaban buscándolo? Sí. ¿Estaban buscándolo? Sí. ¿Qué le dijo María cuando contraía a Jesús? Pequeño. Tu padre y yo le estamos buscando. Entonces, ¿tú sabes quién sabe del hijo más que la madre? ¿Hay alguien sabe más que la madre del hijo? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? Si la María dice que tu padre y yo estamos buscando, y tú me dices que no es su padre, ¿Tú qué? ¿Quién es su padre? yo sé que no es su padre, pero el problema que se pone en la Biblia, el problema de la Biblia, que se pone, yo sé que él no tenía padre, pero la Biblia cuando estaban buscándolo, la contraria le dice, yo y tu padre estamos buscando. ¿O es mentira eso? ¿Es mentira? No. Es verdad. ¿Está escrito en la Biblia o no? Sí. Pues ya está, por eso lo ¿Pero tú rechazamos. no crees eso? Yo no creo eso. ¿Por qué no crees eso? ¿Por qué? La ¿Por Torah eso? está diciendo que va a venir uno del descendiente de David. ¿Tú crees que uno de sus hermanos sería profeta? No, perdón. Entonces Jesús... Pero tú crees que... ¿Estás negando la Torah? No, ¿tú crees que Jesús, su padre es el José o no? ¿Tú crees que es su padre José? Sí. ¿El novio de José Carpintero? Sí, yo sé. Sí. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlo. ¿Tú Quiero eres hacer una cristiano pregunta, entonces? amigo. ¿Te quieres hacer ¿Tú una eres pregunta, amigo? cristiano? ¿Pero tú eres cristiano o no? Pregúntale, amigo. Sí, a ti. Una pregunta, amigo. Ahí está. A ver. 1, 14, 27. Los musulmanes con doctrina católica. María siempre virgen. ¿Dónde me quiere? 1, 14, 27. Listo. ¿Tú crees que Jesús nació de una virgen? Pero déjame terminar luego cambiamos a otra cosa. Si tú eres cristiano, ¿eres hijo de Dios o hijo de José Carpintero? Eso es lo que quiero aprender. Si no puede ser de los dos. Si la María mismo dice que era hijo de José, y dice otra cosa, hijo de Dios. Permíteme que te explico. Pero no sabes de eso. Nosotros... ¿Quién es el padre? No, ¿José Carpintero? permíteme que te explico. Permíteme que te explico. Nosotros reconocemos por la Biblia que nosotros tenemos que José el carpintero es el padre de Jesús, no el espíritu. ¿Padre biológico? ¿Biológico? Sí, padre biológico, sí. Porque si no, escúchame. Si
y si José no es el padre biológico, entonces Mateo y todo lo que profetizaron que del linaje de David iba a venir el Cristo, entonces tenemos que tirar para la basura, ¿no? Dios le mintió a David que del Cristo, de David, de su linaje iba a venir. No se entiende, no puede ser padre de Dios. Hacer bendiciones. Padre de José, Lo que debemos de entender es, el Señor que está hablando, Él no cree en la Biblia. Yo no creo en la Biblia, pero quiero saber más. Cuando la persona no cree en lo que está diciendo la Biblia, ellos están leyendo otro libro. Permítame un momento. Cuando nosotros estudiamos un libro que es aparte de la Escritura, en el libro que él está leyendo, no muestra a un Jesús crucificado, no muestra a un Jesús resucitado. Entonces ahí es diferente. O sea, no nos vamos a entender por qué. Y lo digo con mucho respeto, no lo estoy ofendiendo a él porque no lo estoy ofendiendo, sino que no nos vamos a entender porque nosotros creemos en la Biblia, más él le está diciendo claramente: yo no creo en la Biblia. Él cree en el Corán. Cuando nosotros el Corán está en contra, por favor, micrófonos, Oscar. Por lo regular, el Corán está en contra de las Escrituras. Si usted coge un Corán y comienza a mirar la Biblia, está en contra de lo que dice la Escritura. No es que yo sea el sabio, no es que yo sea el sabio. Permítame, no es que yo sea sabio, sino que cuando uno ha mirado libros y ha estudiado libros y compara los libros, uno se da cuenta. No le estoy diciendo que yo tenga la razón, tampoco le estoy diciendo a él que tenga la razón. Si miramos por eso los musulmanes, realmente el musulmán, ellos estudian el Corán y por eso creen de esa manera y es respetable. Como el romano cree en el libro romano, como los judíos creen en la Torá, ahí no hay nada que discutir. O sea, yo no estoy discutiendo con él, estoy diciendo lo que es la realidad. Si él está estudiando lo que es el Corán, eso es parte de religión musulmana, se te dice. No, estamos hablando de la Biblia. La Biblia dice que María Virgen, que yo no creo en eso 100%, pero se pone que tenía un novio, se llama José el Carpintero. Y ya, no, es que después no dice nombre, dice esposo. Escúchame, hay una historia ahí cuando ya se perdió Jesús, están buscando unos locos a buscarte, cuando le encuentran a María. Lo que pasa es que no le podemos poner a la Escritura que dice que son novios cuando la Escritura no habla. Dice que era su... 1:19:30. 1:19:30. Chico despierta recibiendo una bofetada en la... Okay. No está. No. Hola, hola. Buenas tardes, anfitrión. Sí. Sí. Acá, sí, te escucho, anfitrión, buenas tardes. Sí. Quería preguntarte qué predicas. Lo que predicó Jesús. A ver. Yo soy católico, ¿y usted qué es? ¿Qué religión confiesa? Ninguna. ¿Y entonces cómo predica Jesús? ¿Jesús es católico? Funda una iglesia que quería que sea universal, entonces es católico. ¿Los apóstoles se llamaron católicos? No, eso es anacrónico. Ellos recién nacían en la iglesia primitiva, por eso te digo. Jesús funda... Entonces lo fundó el catolicismo. ¿No tenés a Jesús fundando el catolicismo? No fundó, sino que ellos... ¿Y cómo sos católico y decís que sos seguidor de Jesús y Jesús no es católico? Deja que te explique, pues solamente en medio minuto, suficiente para explicarte, para que puedas entender. Jesús funda su iglesia en el apóstol Pedro, y él quiere que su iglesia vaya y su evangelio llegue a todo el mundo. Eso se llama mundial o católico.
Por eso que se llama Iglesia Católica. Eso ya lo puso San Ignacio de Antioquía años después. Pero no está en una cita bíblica, no está, no dice, no dice. Pero la realidad es esa, y la iglesia cristiana ahorita está en todo el mundo, está en todos los continentes, hay iglesias y catedrales, por eso que es mundial y es católica. ¿Pero qué? ¿Pedro es católico o es judío? Católico romano. Te vuelvo y repito, pues, lo que me pregunto es anacrónico, pero recién era la iglesia primitiva. Pedro es judío. Entonces él no fundó tu iglesia, entonces. No vas a entender, creo que no sé. Pregúntame No, otra vos cosa. vas a entender que Pedro es judío. Pedro no fundó ninguna iglesia católica romana, ni enseñó a predicar o a fundar una iglesia católica después de su muerte. Pregúntame otra cosa que tú domines bastante, que sepas para... Yo te pregunto lo que domina bastante. A ver, ¿Pedro enseñó a orarle a María, sí o no? Está bien anacrónico, pues, porque... No, entonces tampoco tiene revelación de los apóstoles. No, es No anacrónico. tienes porque doctrina de los apóstoles. ¿Vos estás edificado sobre el fundamento de Jesucristo te explico. y apóstoles, sí o no? Recién se fundaba su iglesia, era el Jesucristo siglo I. mandó a fundar una iglesia, tampoco es anacrónico. Ningún apóstol fundó una iglesia católica. Ningún apóstol mandó a orarle a María. A Pedro le Ningún dice... apóstol mandó el sacerdocio. A Pedro le dice... Ningún apóstol mandó que un papa puede perdonar el pecado del mundo. Jesús funda sobre Ningún apóstol Pedro. mandó a adorar imágenes. Tú no tienes el fundamento de los apóstoles ni de Jesús para decir que tú eres la iglesia que fundó Jesús, si no tienes la doctrina de Jesús. ¿Cuántos dioses tenía Jesús? ¿1, 2 o 3? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Disculpa. Sí. ¿Cuántos dioses predicó Jesús? ¿1, 2 o 3? A su padre, pues, yo soy el que soy. Elohim. Yo soy Dios. ¿Eres católico o judío? Yo soy católico. El Dios de Jesús, ¿es católico o judío? Judío, pues claro, tienen que ser judíos. Iglesia judeo-cristiana, ese es el Dios de Moisés. ¿Por qué tienes a un espíritu Dios y a un Jesús Dios de la esencia? Porque Sí, tienen solo que, hay un seguir Dios. tienen que seguir la secuencia de la historia de la humanidad. Entonces no estás otra vez. Entonces no tienes la doctrina Deja que te de ni explique. Jesús ni los apóstoles, No, deja sino que te explique. historia. Pues. Deja que te explique. No, vos tenés que Hace explicarme seis- las escrituras, ¿no? La historia, porque la historia Sí, viene después de de la la muerte escritura, de de la Jesús, escritura. ¿sí o no? De la escritura ¿Tu mismo. iglesia viene después de la muerte de Jesús y de los apóstoles, sí o no? Mira, de la escritura, pues te estoy explicando. ¿En qué parte del catolicismo Pedro? Son los primeros años de su iglesia de Jesús del siglo I. Pedro más o ¿En menos qué parte de la Biblia dice católico? 20 años después más o menos predica sus cartas. ¿En qué parte? No, los historiadores opinan que Pedro escribe sus cartas, sus papiros 20 años después de la muerte de Jesús. Esas son las cartas que la iglesia traduce años después, en el año 380 más o menos. Los traduce al griego, al latín. ¿Y ahí por nace acá. tu iglesia? No, la iglesia nace en el año 33, después de la era cristiana. ¿En Roma o en Judea? Nace claro, en Israel, en la base de Pedro. Entonces Pedro tampoco era romano y católico. No, Pedro era judío, pero tú te aferras a los judíos como si los judíos hubieran aceptado a Jesús. ¿Pedro era Los judío? judíos mandaron a matar a Jesús, piénsalo. ¿Pedro era judío, Juan? Nunca lo aceptaron a Jesús. ¿Pedro era judío, Juan? Claro que era judío. Los dos ¿Cómo que apóstoles dice que eran- los judíos no aceptaron y tenés a Pedro aceptando a Jesús? Porque la casta, Y siendo judío. la casta de sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que más sabían de Biblia eran los que no lo aceptaron. Pero ellos sí, eran personas comunes y corrientes, eran pescadores, eran trabajadores. Ellos sí. La casta judía del servicio de la iglesia, del templo, ellos no.
¿Y? ¿Y tú qué religión eres, pues? Ninguna. Pedro ya, ya me confesaste que no era católico, no predicó el catolicismo. Nada, para entender eso tienes que centrarte en la historia universal, leer a los padres de la iglesia. 5 y 13. Ahora, Pedro predicó el rezo de María, tenés después, años después. Pedro adorando imágenes, tenés años después. Pedro predicando la Trinidad, tenés años después de su muerte. ¿Qué doctrina tienen ustedes para decir que vienen de Jesús, de los apóstoles? Porque a la muerte de Jesús en el año 33, queda al mando del apóstol Pedro, y Pedro muere más o menos en el año 50 y pico, y le sucede San Lino, y de San Lino hasta el Papa León XIV hay tradición que ninguna otra iglesia la tiene, o sea, venimos de Cristo. Pedro era papá. Claro, Papa es papá, es padre, vicario de Cristo, representante de Jesús en la tierra. ¿Y el Espíritu Santo qué es entonces? El Espíritu Santo es una sustancia divina, es otra persona que entre los tres, entre Jesús, el Espíritu Santo y el Creador, forman un solo Dios. ¿Cómo forman? Y entonces, ¿qué Dios envió a Jesús a morir en la cruz? ¿El mismo Creador, Señor? el Creador, Yahweh, ya el Creador, Pero tú dijiste que los tres forman un solo Dios. Sí, pues eso tampoco lo vas a entender porque hay curso casi de 2 años de Santísima Trinidad. No, pero ¿en qué parte de la Biblia enseña eso? Es que no, historia, porque vos si no tenés en la base en la escritura, vas a creer historia. En la historia te van a decir que la Trinidad. Está en la Biblia. Escritura no vas a encontrar esa Trinidad que estás hablando. Está en la Biblia. Vas a estudiar 2 años de cosas que no dice la escritura. Te lo sostengo. ¿Para inventar la Trinidad, sí o no? Me das un minuto y te lo digo, técnicamente, con Biblia. ¿En la escritura o sin la escritura? Con escritura. A ver, vamos con la escritura, que tengo la Biblia. Mira, no necesito que busques nada, así directo. Es lo que uno sabe y puede interpretar. ¿Vale? El creador del universo es Yahvé, el Padre de Jesús. ¿Cómo lo sostengo? Cuando Jesús está poco antes de extinguirse de su vida, él clama a su Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que Jesús es hijo del Creador del universo, y ese es un Dios. Ahora veamos, en otro pasaje bíblico Jesús dice: el Padre y yo somos uno. En otro ¿Ahí dice soy Dios? En otra cita bíblica dice... Pero ahí dice que soy Dios. Escúchame, no me interrumpe, de ahí tú hablas. No, pero tú le no, estás parafraseando, te voy a explicar, Te voy a explicar. Yo y el Padre somos uno, ¿qué? ¿Un Dios, dice Jesús? Yo y el Padre somos uno. ¿En ¿Uno qué? qué es? Tratando de singular, uno singular. ¿Pero en qué son uno? ¿En qué son uno? En divinidad. Dice el texto, yo y el Padre somos un Dios. En divinidad somos uno. ¿Dice así el texto? Y así dice. Y en otra a ver, vamos a buscar el texto, a ver si es verdad. Escucha. A ver, vamos a buscar, somos uno. Así dice el texto, Juan 10:25. Jesús le respondió: os he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis que yo, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí te está diciendo Jesús que el Padre es mayor. No es que igual, no es un solo Dios. Jesús tiene a alguien mayor que él, que lo llama el Padre, y este Padre le da a las ovejas. Después dice,
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras más para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. En ninguna parte dice Jesús que soy Dios. Está bien, yo digo Él que dice no. ser hijo de Dios. Dice que el Padre es mayor que él. Está No hay bien, fue está bien, igualdad déjame entre el opinar, Padre y el déjame Hijo. contestarte, Porque déjame Jesucristo, contestarte. Jesús dijo que el Déjame Padre es mayor que contestarte, ya has él, ¿sí o no? hablado. Ya has No, vos me hablado, estás pues. interpretando los textos desde el principio. No, ya has hablado, pues déjame Tú- que tú me- te responda. Tengo derecho a réplica. ¿Réplica en qué? Si te estoy mostrando los textos, te estoy mostrando la doctrina de Jesús y me estás diciendo, no, eso viene 100, 300 años después. No, Pedro no lo dijo, pero después, 100 años después, sí vino. Pedro no fue papa, pero después sí fue papa. En la Biblia no vas a encontrar a Pedro que lo llamen papa, o sea, vicario de Cristo. El único vicario es el Espíritu Santo. A ver. Bueno, como dije ayer, lo que tuercen las escrituras, inventan lo que no dice el texto. Encima leímos el texto y nos dice, yo y el Padre somos uno, somos Dios. En ninguna parte dijo Jesús eso. Está hablando en doctrina, en mensaje, como el enviado, ahí son uno, en propósito. Porque el Padre es mayor que yo, tampoco es coigual, tampoco es un Dios. Los tres forman un Dios porque Jesús tiene ese Padre que es mayor que él. A ver, vamos a ver a Nelson. Mira, lo que tú has hablado tiene razón, pues ahí la cita bíblica dice eso y eso hay que respetarlo. Pero en otra cita bíblica dice que yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. ¿En cuál? Y en otra cita bíblica dice yo y el Padre somos uno. Tanto tiempo me han visto cuando dice quién es Dios. Cuando Jesús se presenta después de su crucifixión y faltaba un apóstol y él no cree y cuando se presenta le dice, ¿has creído? Le dice, Dios mío y Señor mío. Y Jesús no le dice, no, yo no soy Dios. No le replica, acepta que es Dios. Dice que Jesús aceptó ser Dios. O sea, si no sería Dios le diría, no hijo, te has equivocado, yo no soy Dios, soy hijo. Él le dice, Señor mío y Dios mío, le dice. Sí. Ya, entonces, si Jesús no era Dios, le diría, no, yo soy hijo, le diría, no soy Dios. Ahora te leo el texto. Juan 20, 17. Así dijo Jesús. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién miente acá? ¿Jesús o Tomás? No, lee el texto completo, pues. Yo estoy en la cita. ¿Pero Jesús mintió? No, tienes que leer lo que yo te estoy diciendo, pues. Pero Jesús mintió, don Juan. No, tú lees otra cita. No, yo estoy Juan 20. Más abajo dice lo que Tomás. Juan 20. Léelo de Tomás. Léelo de Tomás. Dice así, entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Hizo además, el siguiente versículo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. El apóstol Juan no te está diciendo para que vos creas que Jesús es Dios, te está diciendo para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso te digo. ¿Quién miente? ¿Jesús, Tomás no vas o a Juan? entenderlo mientras No, lo leas pero la Biblia. ¿quién miente acá en el texto? No, escuchame. Tenés a Jesús diciendo que Mientras suba la a su leas Dios. la Biblia literal. Tenés a Juan diciendo que él
No, Se han escrito estas escúchame. cosas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Mientras no tenés a Tomás investigues, no vas a llamando a entender. Jesús Dios. ¿A cuál de los tres vas a creer? ¿A Mientras Tomás no o a Jesús o a investigues, Juan? no vas a poder entender. Tú no Ah, investigas, entonces tú solamente lees negás la literal. doctrina de Jesús y la del No, apóstol solo Juan. eres literalista, Y más nada. aceptás Pues. solo lo que dijo Tomás, Juan. No, no eres teólogo ni exégeta, Hacer doctrina con lo que dijo solo Tomás eres lector solamente. bíblico. El lector bíblico te está diciendo lo que dijo Tomás, Sí. pero no te está enseñando que lo que dijo Tomás es verdad. Te está diciendo para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No te está diciendo para que tú creas lo que Explícame dijo Tomás. Apocalipsis Que cuando Jesús dice que es Dios. alfa y omega. Ya te dije en qué versículo. El Apocalipsis, alfa y omega. Capítulo y versículo. Capítulo 1, verso 8. 8. Dice así. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y quiere y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí dice Jesús. Juan. Yo soy. Estás hablando del verbo en primera persona. Ahí dice yo soy el verbo. Yo soy. Está hablando del verbo ser. Yo soy, tú eres. Él dice yo soy, en primera persona, yo soy. El que ha de venir y el que es. El principio y ¿Y el dónde fin. dice el verbo ahí? No, no vas a entender, por eso te digo. Ese es el lingüístico. Bueno, yo ahora para que entiendas te voy a leer el pasaje en su contexto. Juan, Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz del que es y quiere y que ha de venir. ¿Quién es este que saluda? ¿Jesús o Dios? Juan. Dios, pero mira, no se ¿Pero trata qué de- Dios? ¿Tu Dios trino? ¿Tu Dios tres en uno? ¿Tu Dios Jesús? ¿El Dios Padre? El Dios Padre creacionista. Y en Apocalipsis 1:1 dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué Dios le dio la revelación a Jesucristo? ¿Él mismo se la dio o fue Dios? Es su Padre que mandó a su Hijo para que sea el Cordero de la humanidad, el Redentor del mundo. Apocalipsis 1:1 es después de la muerte de Jesús y resurrección. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Cuándo le dio esta revelación Dios? ¿En el cielo a Jesús, sí o no? Claro que sí, yo no te refuto, solo que en Pero una entonces parte- Jesucristo necesita No, que Dios le esté revelando las cosas, ¿sí o no? En una cita bíblica vas a encontrar que Jesús es hijo de Dios y en otra cita bíblica vas a encontrar que Jesús es Dios. ¿En qué parte vamos a encontrar que Jesús dijo soy Dios? Mira, él dice, yo soy el camino y la vida, el que coma de este pan y bebe de esta sangre, yo le daré la vida eterna. Solo un Dios puede ofrecerte vida eterna, no cualquier persona, ni cualquier profeta, ni Ah, y cualquier religioso. este que da vida eterna. ¿Alguien le dio a él vida eterna? Para dar vida eterna, ¿sí o no? Él está prometiendo, él. Pero él, a él. el que promete que dar vida eterna, ¿lo promete cuando alguien se la dio a él tener vida eterna, sí o no? Eso solamente lo entienden los teólogos, tú no eres teólogo. No, acá sí, porque los teólogos te van a aplicar Trinidad, no te van a aplicar lo que dice la Escritura. Te lo leo lo que dice la Escritura. Juan 17:1. Esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Acá está diciendo que que el Padre le dio potestad a él para dar vida eterna. Claro que sí, pues claro que sí. Entonces tu Y Jesús yo te necesita que refuto. otra persona le dé a él vida eterna para Mira, dar vida eterna. Si yo te El refutaría, texto no está diciendo que él es vida eterna, que él es Dios. si yo te Este refutaría, Dios Jesús necesita que otro escúchame. Dios le esté Escucha dando ahí, vida eterna, ¿sí o no, Juan? escucha ahí. Si yo te Juan. refutaría, No, ¿qué vas a refutar? ¿Cómo vas a refutar? Estás interpretando que Jesús, porque da vida eterna, es Dios. Si el mismo texto de Jesús, de su propia boca, está diciendo que este Padre que lo envió, le dio a él autoridad de tener vida eterna y dar vida eterna. Está diciendo que él es Dios, que él es vida eterna. A ver, ahora vengo, me llamo. A ver cómo hago esto.